El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre amado, muy buenos días. Te agradecemos infinitamente por la invitación que nos extiendes cada mañana para poder estar aquí y contemplar la hermosura de tu santidad, tu grandeza, tu señorío. Dice la palabra que no hay un nombre más grande ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, más grande que el nombre poderoso de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que tú eres el Señor, Dios amado. Ayúdanos a estar delante de tu presencia con un corazón reverente, reconociendo que tú eres el Creador y que nosotros somos simplemente criaturas, que sin ti nada somos, y tú lo dijiste en tu palabra. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y apartados de mí nada podéis hacer. Y la verdad, damos infinitas gracias por injertarnos a esa vid cada mañana y permitir que podamos recibir la savia, la vida que hay en esa vid. Gracias por el nuevo día. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos das de volver a escuchar el mensaje tuyo, la palabra que nos llena de vida, que nos reconforta, que nos fortalece. Gracias por estar en medio de nosotros. Tú prometiste que la presencia tuya estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias por nunca dejarnos, gracias por nunca abandonarnos, gracias por estar siempre allí en el momento cuando más te necesitamos. Gracias por los peligros de los cuales nos has librado. Muchas gracias por el sustento que pones en nuestra mesa. Gracias por el descanso. Muchas gracias por la vida, que siempre podamos seguir encontrando razones y motivos para adorarte. Somos el resultado de la misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias por atraernos con lazos de amor un día a tu presencia. Gracias por cada palabra a través de la cual tú nos nutres y nos reconfortas cada día. Te damos gracias por el privilegio de poder escuchar tu voz. Que hoy esta palabra que tú nos traes, precioso Espíritu Santo, pueda traer vida a nuestros corazones. Que hoy todos nosotros podamos conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. Muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a seguir perseverando como aquella viuda que iba ante el juez injusto día tras día, pidiendo que aquel juez le hiciera justicia, y al final fue tanta su perseverancia que el juez le concedió lo que ella estaba pidiendo. Así estamos nosotros, y tú nos has enseñado acerca de la necesidad de orar siempre,
la necesidad de perseverar cada día buscando tu presencia. Y te damos gracias porque si hemos llegado hasta aquí ha sido por tu misericordia y confiamos, Dios amado, en que nos seguirás dando la fuerza, la vitalidad para cada día seguir buscándote, que podamos tener esa actitud que tuvieron estos sabios de Oriente para dejarlo todo y empezar a buscarte y perseverar hasta encontrarte. Es lo que anhela nuestro corazón, que hoy a través de esta palabra que tú nos traes podamos hallarte. La Biblia dice que nosotros debemos escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de ti. De manera que si hay un lugar en donde nosotros podamos saber de ti, es en la palabra. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para entender que esta palabra ha sido inspirada por ti, Espíritu Santo. Gracias por todo lo que harás en este día. En nosotros, en tus manos colocamos nuestras labores, las actividades que vamos a emprender, y te pedimos, Señor, que en nosotros se haga tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Gracias por estar aquí, mi Señor. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás en cada vida, por todo lo que harás en cada corazón. Que esta semilla de tu palabra que hoy va a ser sembrada, te pedimos de fruto abundante al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. El Señor me los bendiga grande, rica y abundantemente. Hay algo importante para tener en cuenta, y es que una de las armas más poderosas que el enemigo usa se llama el temor. Y veíamos en ese episodio cuando el pueblo de Israel es libertado de Egipto, que van caminando por el desierto y llegan a una condición en donde no hay salida aparente. El enemigo viene tras ellos con el deseo de hacerlos volver atrás, y el desierto estaba a su alrededor y delante de ellos el mar, y ellos se llenan de temor. Y muchas veces nosotros estamos frente a situaciones a las cuales no les encontramos salida, y lo más fácil es que empecemos a llenarnos de angustia, de temor, de preocupación. Y así estaban ellos, pero me llama poderosamente la atención que ese temor lo que estaba tratando de hacer era impedir que ellos pudieran avanzar hacia esa tierra de las promesas, que pudieran alinearse con el destino que Dios había determinado para ellos. Y es la misma estrategia que el enemigo sigue usando hoy, cada vez que el Señor quiere entregarte una tierra que fluye leche y miel, cada vez que hay una bendición más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. La estrategia que el enemigo usa es el temor, es atemorizarte. ¿Para qué? Para que tú desistas, para que tú te rindas. Y Moisés tiene que decirle al pueblo, no temas, porque esos enemigos que ustedes están viendo hoy, nunca más los volverán a ver. Y al final, ¿qué ocurre? Al final, eso que ellos temían, que era el enemigo que venía tras ellos, todos fueron derrotados, y el mar que no les permitía pasar fue abierto para que ellos pasaran. Entonces tal vez delante tuyo hay algo que no te deja pasar, ves un obstáculo imposible de superar, pero confía en Dios y no temas, porque si no hay un camino, si aparentemente no ves una salida, el Dios en el cual tú y yo confiamos tiene el poder para abrir un camino y tú puedas salir. Juntamente con la prueba, recuerda, Él te da la salida y la salida es Él. Que el Señor te bendiga en esta nueva jornada, y vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor ha preparado para nosotros hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. Ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor, y a darle me gusta para que todos aquellos que conocemos, que hacen parte de nuestro círculo, también puedan recibir de gracia lo que el Señor de gracia nos comparte hoy. Quiero saludar a los amigos que ya están conectados con nosotros en Colombia, en el mundo entero, a todos los que nos siguen
a través de las diferentes plataformas y a través de los distintos medios de comunicación. Gracias por estar allí con nosotros. Estamos listos para recibir nuestro pan de cada día como enseñó Jesús en la oración. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay una parte donde dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y estamos aquí listos y dispuestos para ti, mi Señor, para que ese pan nuestro de cada día que tú envías, ese pan que es tu palabra, hoy lo podamos atesorar en nuestro corazón. Mi amado, habla que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Genuina Adoración. Así se llama. Genuina Adoración. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, en el verso 11, dice la palabra del Señor. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos mencionados en el Evangelio de Mateo, conocidos popularmente como los Reyes Magos o los Reyes de Oriente, en realidad eran sabios quienes por la fe verdadera tenían la esperanza de conocer al Mesías Salvador del mundo. Esa esperanza que proviene de la verdadera fe los impulsó a realizar un largo viaje desde Oriente para venir a adorar en persona al Hijo de Dios. Su fe les permitió ser guiados de manera sobrenatural por una estrella que los condujo directamente a la casa donde estaba el niño Jesús en Belén. Los sabios de Oriente realizaron el viaje de sus vidas, pues esa esperanza de conocer al Rey los movió y los motivó, y su esperanza no fue defraudada, pues ellos tuvieron el privilegio de ver a Dios hecho hombre, y cuando estuvieron ante su presencia, su fe, su esperanza fue transformada en adoración, como lo dice el texto que hoy estudiamos. Recordemos cómo, de la misma manera, cuando decidimos depositar nuestra confianza en Jesús, Dios usó lo necesario para guiarnos hacia su Hijo. A los sabios de Oriente los guió por intermedio de una estrella. Nosotros en muchas ocasiones fuimos guiados por las circunstancias, porque a veces el haber tenido un gran problema fue lo que nos hizo tomar la decisión de buscar ayuda en el Señor. Entonces encontramos las circunstancias, encontramos a algunos creyentes comprometidos, quienes, llenos del Espíritu Santo, nos enseñaron las verdades eternas que permitieron hacer crecer nuestra fe y que trajeron esperanza a nuestras vidas. Que después de recorrer el camino que Dios ha trazado para nosotros, podamos, al igual que aquellos sabios, rendir nuestras vidas al Salvador, permitiendo que nuestra fe y esperanza sea transformada en una genuina adoración, que es el título del mensaje que compartimos hoy. También aprovechemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida para ser usados por Dios como aquella estrella de Belén y así guiar hacia Jesús a aquellos que se encuentran perdidos, buscando una solución para sus vidas. Los sabios de Oriente hicieron un largo viaje para conocer al Mesías. Estas personas descritas en el Evangelio de Mateo tuvieron que ser de una distinguida condición. ¿Por qué decimos esto? Por la entrevista que tuvieron con el rey Herodes en su palacio. Así nos lo deja ver el libro de Mateo en el capítulo 2, miremos el verso 7, Mateo 2:7. Dice la palabra del Señor aquí. Mateo 2:7 dice:
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Pero adicionalmente, el costo del viaje fueron muchos kilómetros. Los regalos que trajeron al Salvador del mundo habla de que muy seguramente estas personas tenían una facilidad económica. Pero me llama poderosamente la atención que ellos no permitieron que sus riquezas y sus ocupaciones, porque seguramente tenían algo que hacer, o su posición social se interpusiera en su camino para poder presenciar con sus ojos a Jesús, el Salvador de la humanidad. ¡Qué gran ejemplo nos dan aquellos visitantes del Oriente, quienes se desplazaron grandes distancias para llevar presentes al Mesías, y cuando lo encontraron, se postraron ante él y lo adoraron? Un detalle interesante para tener en cuenta es que cuando los magos o sabios de Oriente llegaron al lugar, José, María y el niño ya no estaban en el establo. Ellos habitaban en una casa y Jesús no era un bebé recién nacido. Así lo podemos constatar en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 11. Miremos qué dice la palabra. Mateo 2, 11 dice: y al entrar en la casa vieron al niño, dice al entrar en la casa, no al establo, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hay otras tres cosas que me llaman poderosamente la atención aquí. En primer lugar, que la persona central de esa escena es Jesús. Mateo dice que al entrar en la casa, los magos vieron al niño con su madre María. El foco primario de su atención fue el niño. De hecho, siempre que Mateo menciona a Cristo con su madre, en este texto los coloca en ese mismo orden. Primero el niño. Miremos algunos ejemplos. Mateo capítulo 2, verso 13. Mateo 2, 13. Dice aquí la palabra: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño, el niño está de primero, al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Miremos otro texto, por favor. Mateo capítulo 2, ahora el verso 14. Mateo 2, 14 dice: y él despertando tomó de noche al niño, de primero, y a su madre, y se fue a Egipto. Miremos otro texto, otra referencia. Mateo capítulo 2, verso 20 al 21. Enseña Mateo 2, 20 al 21. Diciendo: levántate, toma al niño, de primero, y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Verso 21. Entonces él se levantó y tomó al niño, de nuevo de primero, y a su madre, y vino a tierra de Israel. Si se pudo dar cuenta, el niño es siempre mencionado primero. ¿Por qué? Porque él es el personaje central de esta historia, no sus padres. Los magos de Oriente no vinieron a adorar a sus padres, vinieron a adorar al niño. Muy probablemente los sabios de Oriente compartieron muchas cosas con esta pareja de esposos que había escogido el Señor para que fuesen los padres terrenales del Mesías. Pero Jesús era la persona importante aquí.
Más aún el texto dice que estos hombres, al ver al niño, se postraron para adorarle. ¿A quién? Al niño, no a María, no a José, sino al niño. Lo que deja claro que Dios es el único que merece ser adorado. Ahora, traten de visualizar la escena que Mateo describe en este pasaje. Aquí tenemos a un grupo de hombres poderosos acostumbrados a tratar con reyes y altos dignatarios orientales, postrados en adoración delante de un niño de menos de 2 años de edad, en una oscura aldea de una nación insignificante en aquellos días. No sabemos qué tanta información tenían ellos acerca del Mesías, pero es obvio que veían en él a un personaje de suprema importancia. Y aún es posible que de alguna manera se les hubiese revelado que ese niño era el Hijo de Dios. Noten los obsequios que le llevaron. Mateo, miremos de nuevo el capítulo 12 en el verso 11. Dice la palabra aquí, Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes al niño, oro, incienso y mirra. No queremos ver más allá de lo que está escrito, pero hay buenos comentaristas que señalan el hecho de que estos regalos fueron cuidadosamente escogidos para expresar ciertas cosas. El oro, por ejemplo, era el regalo apropiado para un rey. El incienso se usaba comúnmente en la adoración a Dios y la mirra tenía varios usos, pero casi todos conectados con el servicio a los hombres. Se usaba como perfume, también se mezclaba con vino para que actuara como un anestésico y para embalsamar a los muertos. Así que estos regalos que los magos llevaron a Jesús podían tener cada uno de ellos un significado especial. El oro para resaltar que el niño era un rey, el incienso para señalar que era Dios y la mirra para señalar que era un hombre. No podemos ser dogmáticos al respecto, pero Dios pudo haber movido a estos magos a regalar estas cosas específicas, aun si ellos mismos no entendían del todo las implicaciones de estos regalos. Pero queda el testimonio del gran honor que estos hombres rindieron a Jesús. Ellos viajaron 1,600 kilómetros aproximadamente para conocerle. Ellos se postraron para adorarle cuando apenas era un niño, y los obsequios que le llevaron eran dignos, y eso sí podemos decirlo con certeza, digno de un personaje de suprema importancia. La adoración que los magos le rindieron estaba totalmente justificada. Ahora solo me resta preguntarte, ¿cómo reaccionarás tú ante el hecho de que el Hijo de Dios se hizo hombre? En este pasaje encontramos las respuestas típicas de los hombres cuando son enfrentados con la persona de Cristo. Estos reyes magos viajan aproximadamente 1,600 kilómetros, lo dejan todo, guiándose por una estrella porque querían encontrarse con el Mesías, y ellos no estaban dispuestos a renunciar a poder ver cara a cara al Salvador del mundo. Y su perseverancia fue tal que lo hallaron, que lo adoraron. Pero hubo otras personas que reaccionaron de manera distinta ante la noticia de que el Salvador del mundo había llegado. Vemos el caso de Herodes. Herodes, por ejemplo, ¿qué hizo o qué quiso hacer cuando se enteró del Mesías? Herodes quiso matar al Mesías. Herodes quiso destruir al Mesías.
Los escribas, por su parte, y los fariseos fueron indiferentes al Mesías. Las multitudes, otro grupo de personas que le seguían, eran interesadas, solo esperaban un milagro de parte del Mesías. Pero estos magos adoraron genuinamente. Vale la pena preguntarse aquí, ¿cuál de esos ejemplos te describe a ti? ¿Herodes, escribas y fariseos? ¿Cuál de esos ejemplos te describe? ¿O haces parte de la multitud que solo sigue a Cristo por un milagro? Seguramente nadie querría identificarse abiertamente con el rey Herodes, que buscaba a Jesús para matarlo. Pero lo cierto es que este hombre reaccionó como la mayoría de los hombres reacciona cuando se les predica el Evangelio y se les presenta a Cristo como el Señor y Salvador. ¿Por qué Herodes quiso destruir a Jesús? Porque su trono peligraba. Porque él quería seguir siendo rey. Y ese es el mismo problema que tienen los hombres con Cristo. Nadie se molesta con Cristo amante que hace milagros. A la gente le fascina ese Cristo que le paga sus deudas, ese Cristo que le resuelve sus problemas, ese Cristo que le sanaba sus enfermedades, ese Cristo que daba de comer a los pobres. A la gente le fascina ese Cristo. El Cristo que molesta a los pecadores es aquel que se presenta como Rey y Señor. Recuerden ustedes que en la oración del Padre Nuestro el Señor fue enfático en decir, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Y esa palabra reino es gobierno. Y en ese gobierno hay un rey que gobierna. No es democrático como lo hacemos en el mundo, donde cada uno de nosotros elige quién será nuestro gobernante. En ese reino solo hay un rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese reino hay unas leyes que están condensadas en su palabra. Ese tipo de Mesías no nos gusta. Ese tipo de Mesías que tiene derecho pleno sobre nuestra vida. Ese tipo de Mesías que pueda venir a nuestra vida a tratar de gobernar, ese no nos gusta. Eso decía Herodes. Herodes decía, yo prefiero matarlo, porque yo no quiero que él me destrone. Yo quiero seguir siendo el rey. Y muchas veces asumimos la misma actitud con Cristo. Yo quiero que Cristo me dé lo que yo necesito, pero yo no quiero que me gobierne. Yo no quiero que Él sea el rey de mi vida. Yo no quiero que Él me diga lo que yo debo o no debo hacer. Y muchos viven su vida a su manera y no aceptan que alguien pueda venir a decirles lo que es bueno y lo que no lo es. Por eso prefieren darle la espalda a Cristo. La razón por la que mucha gente rechaza el Evangelio es porque quieren seguir teniendo el control de sí mismos, como Herodes. No quieren ni pensar en Él. No quieren que el yo sea destronado para dar lugar a otro rey, ni siquiera el Hijo de Dios. En la parábola de las 10 minas que aparecen en el libro de Lucas en el capítulo 19, el Señor Jesucristo pone en la boca de aquellos que le rechazan las siguientes palabras. Miremos el libro de Lucas capítulo 19, verso 14. Lucas 19, 14 dice su palabra. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. He aquí el problema. Esa es una actitud del Herodes que todos llevamos dentro. No quiero que Jesús reine. No quiero que Él gobierne mi vida. He ahí la esencia del problema. Los pecadores quieren seguir reinando sobre sus propias vidas, igual que Herodes.
Y es ese deseo el que los mantiene alejados de aquel que es la fuente de todo bien. Aquel que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Ese es tu caso? ¿O serás como los escribas y sacerdotes de Israel? Escucharon hablar de Cristo y ni siquiera se interesaron, no mostraron interés alguno en verificar la historia. Los escribas y fariseos, aunque estaban delante de Jesús, ellos lo que hacían era buscar ocasión para tentar a Jesús. Ellos no se acercaban a Jesús porque querían aprender. Y tenemos que cuidarnos. Si hay algo de fariseos en nosotros, que nos acercamos al mensaje para ver dónde se equivoca el predicador. A ver dónde me lo cojo en la falla o realmente venimos a recibir el mensaje. Prefiero no pensar eso, dicen muchos. El problema es que algún día te presentarás delante de ese rey y tendrás que dar cuenta por tu indiferencia. Si el Hijo de Dios se encarnó, tiene que haber sido por algo muy importante. Y es que no había otra forma de salvar a los pecadores. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que morir por nuestros pecados. Alguien que no tuviese ninguna deuda pendiente de pagar por sí mismo, sino que fuese santo y sin mancha. Y así lo dice el apóstol. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 22 al 24, miremos esta versión, Dios habla hoy, dice aquí. 1 de Pedro 2, 22 al 24, dice, Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie, verso 23. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Verso 24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Para eso se hizo carne el Hijo de Dios, porque solo Él llenaba el requisito. Él murió siendo inocente para pecadores como usted y yo, culpables, pudiesen ser absueltos. Y hoy ofrece salvación perfecta y gratuita para todo aquel que cree. Ese es el mensaje que el Evangelio anuncia, que la justicia perfecta de Cristo está disponible por medio de la fe para nosotros que no tenemos justicia alguna. Miremos Romanos capítulo 3, verso 23, Romanos 3, 23. Romanos 3, 22, por favor, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tratar ese mensaje con indiferencia no es otra cosa que un aborrecimiento pasivo hacia la persona del Hijo de Dios. Nadie puede permanecer neutral ante la persona de Jesucristo. Él mismo dijo en cierta ocasión en Mateo capítulo 12, verso 30, Mateo 12, 30. Dice la palabra, Mateo 12, 30, dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nadie, absolutamente nadie, puede serle indiferente. O estás en el grupo de los que le aman, o en el grupo de aquellos que le aborrecen. Quiera Dios
que en aquel día no seas hallado en compañía de los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque lamentarás eternamente haber nacido. Ojalá que muchos de los que escuchan este mensaje adquieran la sabiduría de estos magos de Oriente. La poca información que tenían fue suficiente para postrarse ante el Hijo de Dios y adorarle. ¿Será ese tu caso? Seguramente tienes más información que la que tenían estos magos acerca de Cristo, porque has escuchado muchas y muchas predicaciones. En el día del juicio, estos hombres agravarán la condenación de muchos que con más conocimiento de Cristo no hicieron lo que ellos hicieron. Si aún no eres creyente, no sigas despreciando el don de amor que Él ofrece libremente a los pecadores. Salvación perfecta y gratuita por medio de la fe, que como hijos de Dios, nosotros también todos los días busquemos con diligencia estar frente a nuestro Salvador, para entregarle a Él nuestra vida como una ofrenda de amor, y postrados también le adoremos. El libro de Romanos capítulo 12, verso 1, dice lo siguiente, Romanos 12:1, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La exhortación de Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios. No como un sacrificio en el altar, como la ley mosaica cuando exigía el sacrificio de animales, sino como un sacrificio vivo. El diccionario define sacrificio como algo consagrado y ofrecido a Dios. Como creyentes, ¿cómo podemos consagrarnos y ofrecernos a Dios como un sacrificio vivo? Bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales. Sin embargo, estos fueron solo una tipología del sacrificio del Cordero de Dios Jesucristo, debido a su sacrificio final en la cruz y que fue una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto. Miremos Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 12. Hebreos 9, del 11 al 12. Dice Hebreos 9, del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, dice la palabra. De manera que para aquellos que están en Cristo por la virtud de la fe salvadora, el único sacrificio o la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor. Bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que aún no ha sido redimido puede y debe ser rendido a Él como un instrumento de justicia. En vista del sacrificio final de Jesús por nosotros, esto es solamente razonable. Hoy en día muchos hombres, al igual que Herodes y las personas de Jerusalén, que se turbaron cuando escucharon que el rey de los judíos había nacido, dejan que el diablo quite de su corazón la palabra y endurecen su corazón, por lo cual no pueden creer ni ser salvos. Mateo 2, del 1 al 3, nos deja la siguiente lección. Mateo 2, del 1 al 3. Dice la palabra. Mateo 2, del 1 al 3, dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él se turbaron. Unos se turban con el mensaje del Evangelio, otros creen por algún tiempo, y cuando se enfrentan a las pruebas, se apartan, y otros tantos por los afanes de la vida, las riquezas y los placeres de este mundo ignoran y se alejan completamente del camino que lleva al Salvador. Pero hay quienes, al igual que aquellos sabios, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Marcos capítulo 4, verso 20. Marcos 4:20 dice su palabra: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pidámosle al Dios verdadero que nuestro corazón sea como esa buena tierra donde su semilla caiga para dar un fruto abundante, y así, al igual que los sabios descritos en el Evangelio de Mateo, busquemos su presencia sin importar lo lejos que tengamos que ir o lo que tengamos que hacer para llevar lo mejor de nosotros y ponerlo al servicio de nuestro Salvador. Termino con esto. No existe mayor adoración que una entrega sin reservas y sin condición. Y sí que aprendemos, amado Dios, de la actitud de estos sabios que llegaron de Oriente recorriendo tantos kilómetros para encontrarse con el Salvador del mundo. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener mucha más información que tal vez la que ellos tenían. Pero a veces cuando escuchamos esta palabra nos confronta que en ocasiones tal vez no hemos adoptado la misma actitud que ellos adoptaron. Ser reverentes ante el Salvador del mundo. Ayúdanos a descubrir, Dios amado, a través de este mensaje, cuál ha sido la actitud que nosotros hemos tenido ante ti, mi Señor, el Salvador del mundo. Que hoy nosotros podamos reconocer tu grandeza. Que hoy todos nosotros podamos, amado Jesús, como estos sabios de Oriente, reconocer que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el Mesías esperado, que no hay otro camino sino tú, y que delante de tu presencia nosotros podamos humillarnos y reconocerte como el único Dios verdadero. Y que estemos dispuestos a buscarte, a pagar el precio que sea necesario con tal de encontrarte como ellos lo hicieron. Ayúdanos, amado Dios, a tener esa fe perseverante de aquella mujer que Jesús contó que insistentemente iba delante del juez injusto. Ella clamaba por justicia. Y el único que puede otorgarnos esta justicia ante el Padre eres tú, mi amado Jesús. Tú, al derramar tu sangre bendita en la cruz del Calvario, perdonaste nuestros pecados. Y gracias a ese derramamiento de tu sangre, nos has hecho justos delante de Dios. Y dices al final, ¿será que cuando Él venga hallará fe en la tierra? Ayúdanos a seguir perseverando en la fe. Y si no hemos tenido la oportunidad de conocerte, de encontrarnos contigo, que aprovechemos los días de vida que tú nos das para seguir buscándote, para seguir escudriñando las Sagradas Escrituras, para seguir buscándote en oración y para seguirte donde quiera que tú nos indiques. Te damos gracias, Dios amado, con todo el corazón por lo que hoy has ministrado a nuestra vida a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios
por su bondad y por su misericordia, y que todos nosotros podamos tener esa disposición de buscarle cada día y de no parar hasta que podamos encontrarle. Mil gracias a todos ustedes por su tiempo y atención. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, visitar nuestro sitio web www.verdadeseternas.com, donde puede conocer más acerca de nuestro ministerio. El Señor me los bendiga, me los proteja y me los guarde a todos. Recuerden, no existe mayor adoración que una entrega sin reservas ni condición. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.